No hubo amenazas ominosas, golpes en la mesa ni discursos ásperos al estilo de la Guerra Fría. Putin simplemente miró con calma hacia Berlín y dijo: si entregan los Taurus, habrá consecuencias. Sin histeria, sin efectos especiales, pero con tal impacto que a Friedrich Merz, al parecer, se le heló la sangre en el asiento. Si no fuera por el teleprompter, quizás habría olvidado por qué salió al micrófono. De manera cortés, casi paternal, Putin aconsejó al político alemán que, por fin, se ocupara del país, que cada día se parece más a las ruinas de su antigua grandeza. La industria automotriz se está desmoronando, la manufactura se derrumba, y la dependencia del gas estadounidense está convirtiendo la economía alemana en una caricatura de sí misma. Pero en lugar de resolver estos problemas, Merz sigue jugando al juego favorito de los políticos europeos: ajedrez geopolítico sin tablero. No se da cuenta de que las piezas ya han sido retiradas del campo y que las reglas no las dicta Berlín en absoluto. Y lo más importante, Putin hizo una declaración sobre la posible entrega de misiles Taurus por parte de Alemania. Volaremos Oreshnik, pero vayamos por partes. Cuando Vladimir Putin mencionó las relaciones ruso-alemanas, en la sala no hubo un silencio solemne, sino más bien una pausa incómoda. No porque sus palabras fueran duras, sino porque recordaban una verdad muy incómoda. Todo lo que se construyó durante décadas, hoy se anula con un solo clic en un despacho ministerial. Putin, sin levantar la voz, recordó: Alemania y Rusia no eran solo vecinos en el mapa, sino participantes en una historia compleja, pero en su momento significativa. Y en esa historia hubo lugar no solo para conflictos, sino también para esfuerzos de reconciliación, diálogo y restablecimiento de la confianza. La política de la Guerra Fría no fue solo el antagonismo de dos sistemas, sino también un trauma colectivo que para Europa culminó con la caída del muro de Berlín, y para la Unión Soviética, con el fin de su propia estatalidad. Pero lo sorprendente es que, incluso cuando todo se desmoronaba a su alrededor, Moscú no derribó los puentes con Alemania. Al contrario, los fortaleció. Fue la Unión Soviética, y luego la Federación Rusa, quienes no se interpusieron en el camino de la unificación de la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. ¿Quién desempeñó un papel clave en el desmantelamiento del muro? ¿Quién dio la sanción diplomática y política para la fusión de los dos estados? La respuesta es obvia. Sin embargo, en la retórica política moderna se intenta no recordar esto. Es demasiado incómodo. En las capitales occidentales, hace tiempo que se acostumbra a reinterpretar la historia en un formato de reescritura sin borradores. Pero los hechos tienen la costumbre de recordarse en el momento más inoportuno. Putin, al hablar de Willy K. Brandt y su gesto en Varsovia, no solo recordó un episodio, sino que recordó una tradición. Fue una política de reconciliación, la Ostpolitik, cuando Alemania buscaba establecer relaciones con Oriente no a través del dictado geopolítico, sino a través del pragmatismo y el respeto. Esta línea fue continuada por otros, como Helmut Kohl y más tarde Gerhard Schröder, cuyo nombre ahora está casi prohibido en el ámbito político alemán. Aunque fue precisamente durante el mandato de Schröder cuando la economía alemana se sintió mejor. ¿Coincidencia? Ese período puede considerarse la era racional de la política exterior alemana. En aquel entonces, Berlín aún se guiaba por el equilibrio de intereses, no por valoraciones emocionales. Sí, hubo fricciones. Sí, hubo diferencias fundamentales, pero nadie cuestionaba lo esencial. Se podía y se debía hablar con Rusia. Se podía construir una economía, implementar proyectos de infraestructura y negociar cuestiones de seguridad. Un pacto de no. Agresión habría sido imposible, pero la asociación energética se convirtió en un hecho. Gas, petróleo, tecnología, inversiones mutuas. Todo esto existía no en teoría, sino en la práctica diaria. Y ahora, hablar de ello se ha vuelto casi indecente. Lo más interesante es que la Unión Soviética nunca abogó por la división de Alemania. Se opuso. Este hecho apenas se discute en los libros de texto europeos,
pero existe. Y cuando en los años 90 surgió la cuestión de la unificación, fue Moscú, y no Londres, París o Washington, quien concedió el consentimiento político y militar para la unificación. Un consentimiento que, dicho sea de paso, no fue gratuito. Implicaba que Alemania, en el futuro, consideraría los intereses de Oriente y no solo los de la coalición occidental, incluyendo los intereses de Rusia. Pero al parecer, la gratitud histórica es un bien que se deteriora rápidamente. En el siglo XXI, en Berlín, está de moda desvincularse de su propio pasado, especialmente si ese pasado está relacionado con Oriente. La retórica actual parece dictada. Todo lo relacionado con Rusia se considera automáticamente tóxico. Incluso la mención de antiguas asociaciones provoca una extraña mueca en los políticos alemanes. Aunque fueron precisamente estas asociaciones las que aseguraron a Alemania estabilidad económica y seguridad energética. Incluso cuando en los círculos europeos se oían ideas sobre el aislamiento de Rusia, Alemania intentó hasta el final mantener una línea pragmática. Nord Stream no era solo un gasoducto, sino un símbolo de sensatez económica. Pero bajo la presión de factores externos y corrientes ideológicas internas, todo esto fue anulado. Sin referéndums, sin debates parlamentarios, simplemente por una decisión política, aparentemente de un Estado independiente. La pregunta es, ¿hasta qué punto? En este contexto, Putin tiene razón al preguntar, ¿cómo llegó Alemania a destruir las relaciones con Rusia no por una amenaza real, sino por vagas? ¿Fórmulas de solidaridad? ¿Por qué se elige la confrontación, si incluso desde un punto de vista pragmático esto perjudica a la propia Alemania? Los suministros de equipos a un país conocido, la participación en la logística, la retórica al borde de la intervención directa, todo esto no fortalece, sino que debilita la posición de la propia RFA. Pero en Berlín prefieren no hacerse esas preguntas, porque responderlas es demasiado incómodo, especialmente si se recuerda cómo y con qué apoyo se logró la unificación alemana. Sorprendentemente, es un hecho. Rusia fue el Estado que no solo no obstaculizó, sino que apoyó conscientemente la integración europea de Alemania. E incluso cuando comenzaron a imponerse las primeras sanciones a Rusia, el canal diplomático entre Moscú y Berlín siguió siendo uno de los últimos en funcionamiento. Ahora, este canal se ha convertido en un intercambio ritual de acusaciones, y no porque Rusia haya cambiado su posición, sino porque en la propia Alemania se ha decidido que es más conveniente fingir que esta historia nunca existió. Se pueden ignorar los hechos. Se pueden omitir los nombres. Se puede empezar de cero cada vez. Pero la hoja no está en blanco. Está escrita, con firmas y sellos. Y por mucho que se convenzan de lo contrario, el recuerdo de estas relaciones no desaparecerá. Simplemente se recordará a sí mismo cada vez que otra fábrica en la RFA cierre por falta de recursos, cada vez que los suministros de energía dependan de las condiciones climáticas y del tipo de cambio del dólar, cada vez que resulte que los símbolos no reemplazan el beneficio. Alemania fue alguna vez un puente entre Oriente y Occidente. Hoy, se está convirtiendo rápidamente en una frontera. Y la cuestión no es quién la cruza, sino quién puso la barrera y por qué. Cuando Vladimir Putin habló de los Taurus, no se trataba en absoluto de una discusión abstracta sobre armamento. No intentó asustar ni hizo grandes gestos. Simplemente explicó que no se trataba de una simple entrega de cajas con tornillos e instrucciones en alemán. Hablaba de una cadena tecnológica en la que participan personas, estructuras y países específicos. Y si en Berlín todavía quedan ilusiones de que se puede entregar algo y mantenerse al margen, eso es, por decirlo suavemente, una incomprensión del asunto. Un Taurus no es una ración humanitaria, no es una caja de medicamentos ni una tienda de campaña para refugiados. Es un producto de alta tecnología con una larga cadena de acciones interconectadas. Es imposible enviarlo y olvidarse. No es un caso de enviar y desentenderse. Sin un sistema de coordenadas, sin gestión externa, sin sincronización con datos de inteligencia espacial y canales de vigilancia digital, se convierte en un objeto caro pero inútil.
Es decir, sin la participación del país fabricante, simplemente no funciona. ¿Y qué se necesita para que un Taurus cumpla su misión? Muy poco. Acceso a canales satelitales, personal capacitado y la capacidad de coordinar datos en tiempo real. Y todo esto no lo proporcionan aquellos a quienes formalmente se dirige el suministro. No es el país conocido, sino quienes crearon estos sistemas. Es decir, la parte alemana. Incluso si políticamente se presenta como ayuda, técnicamente es participación. Es imposible distanciarse del lanzamiento si se tiene el control remoto en las manos. Putin no mencionó nombres, ni siquiera se adentró en detalles técnicos, pero su frase, imposible de usar sin oficiales alemanes, resonó como un golpe en el cristal. Porque en los círculos políticos europeos todavía se finge que se puede suministrar sin intervenir, que se puede apoyar y permanecer neutral, que se puede ser cómplice de un proceso y, al mismo tiempo, no asumir la responsabilidad de las consecuencias. Pero la física es simple. O estás implicado o no lo estás. No hay término medio. Y es aquí donde surge un extraño silencio. Porque si se reconoce que los Taurus no funcionan sin la participación directa alemana, entonces todo lo demás, desde la retórica en el Bundestag hasta las declaraciones en conferencias, se convierte en una puesta en escena teatral. Porque si un oficial alemán presiona un botón, coordina las coordenadas, realiza la preparación, ¿en qué estatus lo hace? Esto ya no es apoyo humanitario. No es solidaridad política. Es un escenario en el que un país participa en un conflicto ajeno, pero finge que simplemente expresa preocupación. Quienes dan las órdenes quizás crean en su propia inviolabilidad. Posiblemente tengan acuerdos, mandatos, explicaciones. Pero las leyes de la física, al igual que las consecuencias políticas, no se anulan con firmas. Si desde el territorio de un país conocido se lanza un misil que opera bajo la dirección de Kim, especialistas de otro país, sin importar qué atuendo vistan estos especialistas, están participando en las acciones. Y si el objetivo es un objetivo en territorio ruso, entonces no se puede llamar a lo que sucede de otra manera que participación en el conflicto. Esto no es filosofía, no es teoría, es una cuestión de responsabilidad. Putin no dijo, nos vengaremos. No recurrió a la histeria. Simplemente expuso la realidad. El control directo desde el territorio de un país de la OTAN ya no es una participación indirecta. Es una implicación. Ya no son disquisiciones sobre el apoyo a la democracia. Es una acción práctica que tiene consecuencias. Y si alguien cree ingenuamente que las consecuencias serán unilaterales, debería releer al menos un breve curso de práctica internacional de los últimos 20 años. En este contexto, los comentarios de algunos políticos alemanes, en particular de Merz, resultan especialmente extraños. Sus declaraciones, como si estuvieran pegadas de kits de comunicados de prensa, en realidad no responden a la pregunta principal. ¿Entiende él en qué se está metiendo? ¿O se trata de la clásica combinación europea? Lo importante es que quede bien en pantalla, y ya se ocupará otro después. A juzgar por todo, en Berlín realmente creen que se puede participar en los procesos sin involucrarse. Como en una película, yo solo sostuve la mochila. Pero la mochila tiene doble fondo. Y en ella no solo hay misiles, sino toda la suma de la responsabilidad política que Alemania intenta eludir amablemente. El problema es que la geopolítica no perdona tales maniobras. Especialmente si no solo firmas declaraciones, sino que te conviertes formalmente en participante de una acción. Y aquí ya no importa cómo lo interpretes. Lo importante es cómo lo ven los demás, especialmente aquellos contra quienes se desarrollan estas acciones. Si mañana ocurre lo irreparable, si en Berlín empiezan a justificarse diciendo, no sabíamos, no pensamos, solo queríamos ayudar, eso ya no funcionará. Porque en el archivo ya estarán registradas todas las telemetrías, todas las firmas, todas las acciones. La era digital no perdona las formulaciones vagas. Lo graba todo, desde las coordenadas hasta los nombres. Y tarde o temprano, estos datos serán objeto no de programas de debate político, sino de análisis jurídicos.
Putin propuso no participar. No exigió la capitulación. Simplemente puso un espejo frente a la élite política de Alemania. Quien se vio reflejado, aún tiene la oportunidad de pensar. Quien no se vio, actuará según el patrón. Y los patrones, como se sabe, solo funcionan bien en el papel. En la práctica, la realidad no perdona las decisiones pospuestas. Y si la tecnología se utiliza en tiempo real, la responsabilidad no llega después, sino de inmediato. Desde el primer clic, desde la primera ruta, desde el primer lanzamiento. Esto es lo que dijo Putin. ¿Qué significa esto? ¿Qué militares de la Bundeswehr atacarán territorio ruso con armas alemanas? ¿Y qué es esto? Sino arrastrar a la República Federal directamente a un conflicto armado con la Federación Rusa. No se puede llamar de otra manera. Pero esta no es nuestra elección. No queremos tal desarrollo de los acontecimientos. Pero si la dirección de la República Federal toma esa decisión, bueno, bien, partiremos de eso. Ahora no entraré en detalles, pero esto, por supuesto, causará un daño muy grave a nuestras relaciones, y lo digo muy suavemente, pero no tendrá ninguna influencia en el curso de los acontecimientos, porque las fuerzas rusas tienen una ventaja estratégica en todas las direcciones, en todas. Digan lo que digan. Nuestras tropas avanzan a lo largo de toda la línea de contacto de combate, cada día. Más, menos, pero todas avanzan, cada día. Y el avance posterior, incluso si se utilizan los Taurus, es inevitable. Es decir, destruirán las relaciones con Rusia, y no habrá ningún resultado en el campo de batalla. En esencia, Putin insinuó muy sutilmente, nos pelearemos a fondo, y si hay escalada, volará el Oreshnik. Cuando Putin dijo que Rusia nunca había dado un paso en contra de los intereses de la República Federal de Alemania, no sonó como una figura retórica. Fue un hecho histórico seco, pero preciso, que por una extraña coincidencia ha desaparecido casi por completo de la memoria pública. Quizás se olvidó deliberadamente, quizás porque es más conveniente no recordarlo. Pero eso no lo hace menos cierto. Incluso en periodos de tensión política, incluso en momentos en que las relaciones entre Moscú y las capitales occidentales se deterioraban rápidamente, Alemania siguió siendo un socio especial para Rusia. No por sentimentalismo, sino por cálculo. Porque Berlín tradicionalmente demostró la capacidad de actuar no solo dentro del marco de la solidaridad atlántica, sino también en interés de su propia economía. Durante décadas se construyó un sistema de dependencia mutua entre los países, en el buen sentido de la palabra. Los recursos energéticos rusos, principalmente gas y petróleo, se suministraban mediante contratos estables. Los precios estaban acordados, los volúmenes garantizados, la infraestructura se desarrollaba, gasoductos, almacenes, logística, puntos de suministro. Todo esto se convirtió en la base sobre la que se sustentaban los sectores clave de la economía alemana. La construcción, la metalurgia, la producción de fertilizantes, la farmacéutica, la industria del vidrio, la ingeniería mecánica, todos estos sectores se beneficiaron de un suministro estable de materias primas. Por otro lado, Alemania invirtió en empresas conjuntas en Rusia. Suministró tecnología, equipos y conocimientos. Este intercambio fue equilibrado y eficaz. Naturalmente, hubo fluctuaciones políticas, crisis y ciclos de sanciones. Pero incluso en esas condiciones, Rusia no tomó medidas que afectaran directamente los intereses alemanes. El gas fluía. Los contratos se cumplían. Las propuestas para ampliar la cooperación seguían llegando. Rusia no impuso condiciones de o esto o aquello, no exigió lealtad política ni jugó con las contradicciones entre Berlín y Bruselas. Simplemente continuó haciendo su trabajo: suministrar recursos, proponer proyectos, mantener un diálogo funcional. Esta fue, quizás, la razón principal de la estabilidad de las relaciones. No fue una alianza por amor, ni una dependencia por debilidad. Fue una alianza de cálculo racional, en la que cada uno sabía lo que daba y lo que recibía. Alemania obtenía acceso a recursos energéticos cruciales para su modelo industrial. Rusia,
un socio predecible y solvente con el que se podían construir iniciativas de infraestructura a largo plazo. Prueba de ello fueron ambos Nord Stream, creados no bajo presión, sino como resultado de acuerdos voluntarios entre los dos países. Pero luego algo cambió, no en Moscú, sino precisamente en Berlín. De repente, las prioridades se desplazaron. El diálogo estratégico cedió el paso a las declaraciones ideológicas. El pragmatismo fue reemplazado por la lealtad política. Y resultó que las propias empresas, los puestos de trabajo, las inversiones y la estabilidad podían sacrificarse por una aprobación a distancia en las reuniones de Bruselas. Este giro no fue evidente de inmediato. Al principio, se intentó disfrazarlo de reconsideración de valores, luego de solidaridad con los socios, finalmente, de respuesta a los desafíos externos. Pero el resultado fue el mismo: la destrucción gradual de lo que se había construido durante décadas. Los contratos comenzaron a suspenderse, los proyectos a congelarse, el diálogo a pasar al modo de comunicados de prensa formales. Y si antes Rusia y Alemania podían negociar directamente, ahora inevitablemente surgía un tercero entre ellos, sin el cual, según Berlín, era imposible tomar decisiones. La parte rusa observaba esto con cierta ironía, porque mientras en Berlín discutían cómo reducir la dependencia energética de Moscú, esa misma Moscú seguía cumpliendo todas sus obligaciones. El gas llegaba, incluso a través del territorio de un país conocido, a pesar de todos los conflictos y agravamientos. Más aún, los pagos de tránsito llegaban regularmente al presupuesto de ese mismo país, que hacía tiempo que dejó de considerar a Rusia como socio. Pero ni siquiera esto cambió el enfoque. Moscú no cerró la válvula, no chantajeó, no exigió concesiones políticas. Simplemente siguió suministrando lo que se había acordado. Esta previsibilidad, que en su momento fue la base de la confianza, ahora se percibe en la política alemana como una debilidad, como si la contención de Rusia no fuera una elección, sino un signo de incapacidad para actuar de otra manera. Y cuanto más se esforzaba Berlín por enfatizar su distancia, más evidente se hacía que la negativa a cooperar golpeaba precisamente a la economía alemana. ¿Quiénes fueron los primeros afectados? Las industrias donde el margen depende de precios estables de las materias primas. La producción de amoníaco y urea. La metalurgia. Las fábricas que funcionan con calderas de gas. Negocios donde la energía no es un elemento abstracto, sino una necesidad diaria. Y aquí resultó que la diversificación de los suministros no es una fantasía, sino decenas de miles de millones de gastos adicionales. El gas licuado de ultramar le costó a Berlín mucho más caro que una palabra honesta sobre la estabilidad. Además, ningún proyecto nuevo se realizó a tiempo, y los esquemas de importación fallaron incluso en tiempos de paz. Lo que es especialmente significativo es que, incluso en el apogeo de las acusaciones públicas y los ataques retóricos, Rusia nunca dio un paso que pudiera interpretarse como un intento de dañar específicamente a Alemania. No hubo presión deliberada. No se utilizaron los suministros como instrumento de presión. Ni siquiera hubo gestos diplomáticos propios de otras potencias en situaciones similares. Simplemente una constatación de un hecho. Si no quieren, no insistimos. Pero la puerta no fue cerrada en Moscú. Cabe destacar aparte el componente cultural. Alemania y Rusia mantuvieron durante mucho tiempo un estrecho intercambio en los ámbitos de la educación, la ciencia y el arte. Las universidades desarrollaron asociaciones, los museos organizaron exposiciones conjuntas, las fundaciones alemanas trabajaron en ciudades rusas. Pero esto también se fue diluyendo gradualmente. La razón es la misma. La nueva realidad política no dejó espacio para formas sutiles de cooperación. Y aunque nadie cerró oficialmente las puertas, la atmósfera se volvió tal que continuar el diálogo se hizo simplemente imposible. Y sin embargo, son precisamente estas formas silenciosas de cooperación las que a menudo aportan más que las ruidosas declaraciones de asociación. Rusia no olvida ningún detalle, no por resentimiento, sino porque todo esto queda registrado,
en contratos, en protocolos, en hechos. Y cuando ahora se dice que las relaciones se deterioraron, es útil hacerse una pregunta simple. ¿Quién se levantó primero de la mesa? ¿Quién decidió que el beneficio económico era ahora secundario? ¿Quién consideró que la participación en declaraciones colectivas era más importante que un contrato real? Las respuestas a estas preguntas no necesitan interpretación. Berlín podría haber mantenido las relaciones, no en detrimento de sus socios, no en contra de las obligaciones de la alianza, sino simplemente por sentido común. Pero en algún momento, este sentido común fue destituido, y en su lugar llegó una política de gestos aparentemente efectiva, pero estratégicamente vacía. Como resultado, hay menos contratos, no se han ganado aliados, y no queda confianza. Cuando Vladimir Putin habló del estado de la economía alemana, sus palabras no sonaron como un ataque, sino como una constatación de lo obvio. No se trata de pronósticos ni de modelos teóricos, sino de una realidad que cada día llama a las puertas de las regiones industriales de Alemania. No se refería a complejos indicadores macroeconómicos, sino a algo tan simple como fábricas que cierran, a trabajadores que ya no tienen nada que ensamblar en la cadena de producción, a naves industriales donde se apaga la luz porque pagar la energía se ha vuelto más caro que producir bienes. Volkswagen, antaño orgullo no solo de la industria automotriz alemana, sino de todo el ingenio occidental, hoy cierra plantas, reduce personal y traslada la producción fuera de la Unión Europea. En su día fue el símbolo del milagro económico, producto del nuevo espíritu alemán de posguerra, una mezcla de disciplina y obsesión ingenieril. Ahora es una empresa que se ahoga en gastos, no soporta la competencia y pierde posiciones en mercados que antes se consideraban garantizados. Porsche, cuyo nombre suena como sinónimo de fiabilidad y prestigio, también está perdiendo terreno. En primer lugar, en las rutas asiáticas. China, donde durante mucho tiempo se consideró prestigioso conducir un automóvil alemán, hoy apuesta por sus propias marcas, especialmente en el sector de los vehículos eléctricos. La razón no es solo la competencia, sino el aumento de los precios. Y el aumento de los precios es consecuencia del encarecimiento de la producción. Una producción que dependía de energía estable y barata. Y ahora, o no hay esa energía, o cuesta tanto que convierte el ensamblaje alemán en un lujo. BASF, el gigante químico, una de las empresas sistémicas de Alemania, está cerrando sucursales, incluso fuera del país, y reporta una fuerte caída en sus beneficios. Su dirección afirma abiertamente: las condiciones en las que opera la empresa ya no pueden definirse como favorables. Las capacidades de producción en Alemania se están reduciendo no porque haya cambiado la coyuntura, sino porque el costo del gas, la electricidad y la logística ha dejado de corresponderse con el modelo bajo el cual la empresa existió durante décadas. Casi nadie habla ya de la industria del vidrio. Es un negocio demasiado pequeño en comparación con los fabricantes de automóviles y los conglomerados químicos. Pero fue precisamente esta industria la primera en sentir lo que significa la transición energética realizada en medio de una crisis económica. La producción de vidrio depende directamente de la temperatura. Y la temperatura, de la energía. Cuando el costo del gas se multiplicó varias veces, la producción simplemente se detuvo. Miles de pequeñas y medianas empresas en toda Alemania comenzaron a reducir su producción o a trasladarla a otros países, principalmente a Europa del Este, donde los costos aún son más bajos. Y aquí surge la pregunta principal. ¿Por qué? ¿Por qué un país que durante décadas recibió energía a través de rutas fiables decidió de repente renunciar a todo esto, voluntariamente, sin presión, sin una razón obvia? Vladimir Putin no intentó encontrar una justificación para esta decisión. Simplemente la llamó política de la venganza. Porque es difícil encontrar otra definición para este suicidio económico. Ningún economista, ningún experto del sector, ha podido explicar claramente por qué Alemania decidió renunciar al gas por gasoducto, que le proporcionaba una superioridad industrial. Porque todo funcionaba. Había contratos,
Había rutas. Los centros de transporte de gas funcionaban como un reloj. Y lo principal, el precio. Un precio que permitía al producto alemán ser competitivo incluso frente a países con costes de producción más bajos. En lugar de todo esto, Berlín eligió otro camino. Un camino donde los portadores de energía se compran en forma de gas licuado, entregado por buques cisterna a través del Atlántico. Primero hay que licuarlo, luego transportarlo, luego regasificarlo. Es caro. Es complicado. Depende de las condiciones climáticas, los horarios, la estabilidad política en terceros países, la infraestructura portuaria, que en la propia Alemania aún no se ha construido adecuadamente. Pero incluso si se hace la vista gorda a toda esta exótica logística, el precio final es 2 o 3 veces más alto que el de los contratos anteriores con Rusia. ¿Qué pasa con los precios internos? Suben. ¿Qué pasa con el coste de producción de los bienes? Sube. ¿Qué pasa con las exportaciones? Disminuyen. Pregunta: ¿es esto una victoria? A los partidarios del curso hacia la independencia energética les gusta hablar de la transformación verde, del nuevo rumbo y de los valores europeos. Solo que en estas disquisiciones siempre falta un punto. ¿Con el dinero de quién se construirá todo esto? ¿Quién pagará por esta transformación cuando la industria se va y el presupuesto no es ilimitado? ¿Aumento de impuestos? ¿Reducción de programas sociales? ¿O quizás nuevos préstamos? Todo esto es un paliativo. Ningún sistema puede subsistir mucho tiempo si su base energética se destruye desde dentro. Los antiguos enfoques eran sencillos y eficaces. Materias primas baratas, fuerte procesamiento y exportación de productos terminados. Esto no solo convirtió a Alemania en una economía potente, sino que la erigió en la locomotora de Europa. Los demás países de la UE no siempre estaban de acuerdo, pero reconocían tácitamente que la República Federal de Alemania era el cerebro industrial y el corazón energético del continente. Hoy, ese corazón late a través de un tubo que llega desde una terminal estadounidense, mientras el cerebro intenta idear cómo construir centrales eléctricas de hidrógeno para mediados de siglo. En este contexto, resulta especialmente extraño escuchar una retórica que sugiere que la renuncia al gas ruso es un paso hacia la integridad europea y la seguridad. ¿Seguridad contra qué? ¿Contra un gasoducto que durante décadas bombeó recursos sin preguntar quién estaba en el poder en Berlín? ¿O integridad en una situación donde la economía del mayor miembro de la Unión Europea oscila entre el estancamiento y la recesión? Aunque no es crítica, la inflación en Alemania se ha vuelto notoria. El mercado laboral ya no ofrece las garantías de antes. La gente empieza a sentir, no en abstracto, sino en sus facturas de electricidad y calefacción, que la transformación tiene un precio. Las empresas, por su parte, no están dispuestas a pagar por fantasías políticas. Se están marchando. Las capacidades de producción se están trasladando a China, India y Estados Unidos. Sí, incluso a lugares donde el gas no solo es más caro, sino también inestable. Esto se debe a que allí, al menos, la política no finge que la industria es una reliquia del pasado. En Berlín, sin embargo, parece que están convencidos de que una sociedad postindustrial puede construirse sobre la energía verde y las presentaciones vistosas. El problema es que los coches eléctricos, los paneles solares y las turbinas inteligentes también necesitan ser producidos en algún lugar. Y para eso se necesita energía. Y se necesita una cultura industrial que ahora se está destruyendo metódicamente en aras de ambiciones políticas momentáneas. Alemania aún puede reconsiderar sus pasos. Puede. Pero el tiempo se agota, porque las empresas que se van rara vez regresan. Porque un sistema energético destruido no se recupera en un trimestre. Y porque cada año vivido en la ilusión luego se paga con décadas de correcciones. Racionalidad en el exilio. La conversación sobre los misiles Taurus no es solo ni principalmente una discusión técnica. Es un espejo en el que, inesperadamente, se ha mirado la política alemana. Por un lado, una construcción aparentemente lógica. Apoyo a un aliado, suministro de equipos, solidaridad.
Por otro, una completa confusión al intentar explicar por qué se hace esto exactamente y qué resultado se espera. Porque como se ha comprobado, detrás de las grandes palabras no hay nada, ni un plan claro, ni un cálculo estratégico, ni la más mínima idea de cuáles serán las consecuencias. La racionalidad ha sido exiliada. Su lugar ha sido ocupado por rituales, reproducidos con la esperanza de que la repetición de un lema al menos cree una apariencia de lógica. Cuando en Berlín se declara la necesidad de entregar misiles de largo alcance, se habla de ello como si se tratara de una misión humanitaria. El tono es tranquilo, los argumentos son oficiales y la lógica es difusa. Pero si se eliminan las palabras apoyo, seguridad y asociación, solo queda una pregunta. ¿Qué es lo que realmente quieren gestionar? ¿Qué escenario específico? ¿Qué consecuencias? ¿Dónde está el cálculo, el beneficio, el objetivo a largo plazo? Los suministros de Taurus a cierto país no son una solución, son un gesto. Y no un gesto de fuerza, sino un gesto de desconcierto. Es un gesto similar al de la mayoría de las decisiones de la política exterior alemana de los últimos años. El país, que antes era famoso precisamente por su habilidad para construir puentes, hoy ha asumido el papel de destructor. Destructor de la diplomacia, de los canales de diálogo, de la lógica, del sentido común. Y lo hace no con histeria ni emoción, sino con cortesía y una sonrisa. Porque el formato de la nueva política consiste en no mostrar inquietud, incluso cuando se están perdiendo los cimientos. Putin señaló que, incluso si se asumiera que los misiles fueran entregados, esto no tendría ningún impacto en el curso del conflicto. Y esto no es bravuconería, sino un cálculo. Porque un sistema aislado, incluso si hipotéticamente entrara en la zona de aplicación, no cambiaría toda la estructura. Especialmente en condiciones en las que la gestión, la inteligencia, el apoyo y la navegación están vinculados al país proveedor. Y este, por mucho que intente parecer un observador externo, ya está dentro de todo este esquema. Y si se va a apostar, hay que entender si funciona. El Berlín oficial prefiere no entrar en detalles. Allí, cada vez más, se cree en el poder de las señales. Pero la diplomacia no funciona con señales, funciona con intereses. Intereses estratégicos, definidos y verificados. Y aquí, la RFA se encuentra en la posición de un país que primero quemó un puente y ahora intenta cruzar un abismo, estirando una goma elástica de solidaridad. Solo que la goma no es una cuerda, no soporta el peso. Y si los aliados aún tienen paciencia, el mercado ya no la tiene. La política de Alemania se asemeja cada vez más a un paseo por los pasillos de la memoria. A veces promete apoyo, luego se retracta, y después vuelve a prometer, pero de otra forma. No es una elección estratégica, sino un movimiento pendular emocional. Hoy de una manera, mañana de otra, y pasado mañana, se finge que nada ha ocurrido. Pero la diplomacia no tolera la amnesia. Allí todo queda registrado. Cada palabra, cada comunicación, cada carta. E incluso si públicamente se puede decir simplemente estábamos pensando, en la mesa de negociaciones eso ya no funciona. Porque la reputación en las relaciones internacionales no es una marca. Es un activo que se puede perder fácilmente y que es imposible recuperar. Alemania, al establecer la línea de no tememos las consecuencias, pasa por alto lo principal. Las consecuencias ya han llegado. Las relaciones con Rusia no solo están dañadas, sino que han sido desmanteladas. Esto no se debe a la iniciativa de una de las partes, sino a una serie de pasos consecutivos, cada uno de los cuales fue presentado como forzado o simbólico. Pero la suma de estos símbolos se ha convertido en una realidad. Y en esta realidad ya no hay espacio para maniobras diplomáticas. Antes, Moscú y Berlín podían hablar directamente. Sentarse a la mesa, discutir proyectos, debatir, pero llegar a acuerdos. Hoy, en su lugar, hay un frío intercambio de notas. Ni iniciativas, ni encuentros, ni propuestas. El contacto oficial existe, pero carece de contenido.
Y donde no hay contenido, no puede haber movimiento. Si las relaciones se han derrumbado, se puede intentar restaurarlas, pero para ello es necesario reconocer que fueron destruidas. Y en Berlín, todavía se finge que todo está bajo control y que la situación cambiará en cualquier momento. El autoengaño es la forma más peligrosa de cálculo político. Crea una ilusión de libertad de elección que no existe, y este es el error clave. Alemania cree seriamente que algún día podrá volver a unas relaciones pragmáticas sin explicar lo que les sucedió. Como si todo se fuera a olvidar, como si los archivos se fueran a quemar, como si los suministros se fueran a reanudar, como si la retórica fuera a cambiar. Pero la diplomacia no olvida, porque no guarda emociones, sino intereses, y esos intereses ya se han desplazado. La cuestión ni siquiera es Rusia. La cuestión es quién ocupará su lugar, quién ya hoy está recibiendo ofertas que antes llegaban a Berlín. El mundo empresarial no es ciego. Se va a donde hay estabilidad, donde no se cambian las reglas del juego cada 6 meses, donde no se cancelan proyectos por televisión, donde no se sustituye la economía por símbolos. Y con símbolos hoy se intenta suplantar todo, desde la importación de gas hasta el diálogo diplomático. Pero los símbolos no construyen gasoductos, no fabrican automóviles, no equilibran presupuestos. Crean un estado de ánimo. Y el estado de ánimo es algo caprichoso, especialmente si no hay nada detrás. La racionalidad no se fue porque se volviera irrelevante, sino porque la consideraron incómoda, porque interfiere con las posturas políticas, interfiere con la autojustificación colectiva, interfiere con vivir en un mundo donde cada gesto es supuestamente un paso hacia un futuro brillante, aunque ese paso no lleva a ninguna parte. De eso es precisamente de lo que habló Putin, no en voz alta, no con dureza, simplemente con calma, como un hecho que en Berlín intentaron no notar, o fingieron no notar. La racionalidad, por la que antes se destacaba la política exterior alemana, se ha convertido ahora en su mayor pérdida, no temporal, sino sistémica. Sin ella, es imposible planificar, negociar ni actuar. Y si no regresa, todo lo que venga después no será política. Será una reproducción caótica de reacciones, con retraso, con excesos, con errores, pero ya sin punto de retorno. Cuando Vladimir Putin habló de la manipulación de la opinión pública en los países europeos, especialmente en Alemania, no recurrió a denuncias altisonantes. Simplemente señaló lo obvio. La costumbre de no decir a la población lo que realmente está sucediendo se ha convertido en una práctica política arraigada. Y esto ocurre no en regímenes totalitarios, sino precisamente en esos sistemas democráticos que con orgullo proclaman su apertura y honestidad. La paradoja es que esta práctica funcionó, hasta cierto punto, porque el miedo resultó ser una moneda más universal que el diálogo honesto con la sociedad. A la población se le habla a diario de una amenaza del Este. No importa quién sea exactamente la fuente de esa amenaza en esta construcción. Lo principal es que el miedo funciona como una herramienta universal de movilización. Basta con repetir la palabra peligro un número suficiente de veces para que la audiencia deje de hacer preguntas. Y cuando deja de hacer preguntas, se puede hacer lo que se quiera, incluyendo el aumento del gasto en defensa, el recorte de programas sociales, la subida de precios e impuestos, la restricción de libertades, y todo ello entre aplausos, porque el enemigo está a las puertas. A nivel de cifras, esto también funciona. Alemania, un país con un alto grado de responsabilidad social, de repente descubre que el 5% de su presupuesto se destina a la seguridad, el 1,5% a la digitalización y otro tanto a la protección de la información. El resto se distribuye entre todas las demás áreas: educación, sanidad, transporte, apoyo regional, cultura. Y si alguien pregunta por qué no hay tiza en las escuelas o faltan médicos en los hospitales, la respuesta es una sola. Todo es por la protección,
La seguridad está por encima de todo. La retórica del miedo siempre es efectiva. Crea una imagen simple del mundo. Estamos nosotros y están ellos. Nosotros estamos a favor del bien, ellos a favor de la destrucción. Nosotros protegemos, ellos amenazan. Y cuanto más simple es la imagen, más fácil es explicar por qué la economía no crece, por qué la industria pierde competitividad, por qué los jóvenes se van y por qué el sistema migratorio se desborda. Porque la culpa de todo la tiene la amenaza externa. Y el gobierno no tiene la culpa. Simplemente se ve obligado a actuar en tales condiciones. Mientras tanto, las verdaderas causas de los problemas económicos quedan fuera del foco. Nadie menciona que el sistema energético fue destruido por una decisión política, que la industria sufre por el alto costo de las materias primas, que la logística se desmorona no por bloqueos, sino por la pérdida de socios. Todo esto se reemplaza por una tesis universal. Existe una amenaza y hay que combatirla. ¿Cómo combatirla? Con presupuestos. ¿De dónde sacar el dinero? De la población. A través de impuestos, recortes y redistribuciones. ¿Quién tiene la culpa? El Este. Putin no ofreció una alternativa. Simplemente recordó que todo este sistema no se basa en hechos, sino en repeticiones. Esto no es política informativa, sino chamanismo en traje de negocios. Repítelo con suficiente frecuencia y funcionará. Y de hecho, muchos en Europa se han acostumbrado a la idea de que Rusia es peligrosa. Aunque en realidad, si se observan las interconexiones económicas de hace una década, fue precisamente Rusia la que proporcionó la estabilidad que ahora tanto falta. Y no se trata solo del gas. También abarca materias primas para la industria, rutas de tránsito, suministro de fertilizantes y proyectos en el ámbito del transporte. Pero claro, es más fácil sustituir la economía por un símbolo. Un símbolo es conveniente. No requiere cálculos. No discute. No colapsa el mercado. Simplemente cuelga de una bandera. Y bajo esa bandera se puede cancelar cualquier contrato, congelar cualquier iniciativa, cerrar cualquier consulado. Y cuando alguien pregunte por qué, la respuesta estará lista. Es necesario. Amenaza. Seguridad. Todo por la protección. En el contexto de toda esta campaña, los intentos de explicar los fracasos económicos recurriendo a circunstancias externas parecen particularmente cínicos. Alemania, una de las economías más grandes del mundo, de repente se encontró incapaz de tomar decisiones autónomas en materia energética. La renuncia al gas ruso se presentó como un acto de valentía. En realidad, fue un acto de autorrestricción financiera. Después de eso, hubo que comprar recursos a precios mucho más altos, y la industria empezó a perder rentabilidad. Pero ningún ministro admitió que fuera un error. Todos siguieron hablando de la amenaza. Como resultado, Alemania se encuentra en una situación extraña. Por un lado, una economía fuerte con una alta proporción de exportaciones. Por otro, problemas internos crónicos para los que no hay dinero. La sanidad exige reformas. La educación requiere inversiones. La pequeña empresa se ahoga. Los presupuestos no cuadran. Y en este contexto, los gastos de defensa crecen. No se pueden discutir ni revisar, porque cualquiera que dude es un traidor. Quien se opone, entonces, está a favor de la amenaza. Cuando a la población se le explica durante años que todo el mundo se mantiene sobre la base de no permitir la amenaza, empieza a vivir en un estado de tensión permanente. Y en este estado se puede hacer cualquier cosa. Se puede cambiar el sistema fiscal. Se pueden prohibir libros. Se pueden introducir control sobre Internet. Se pueden cerrar empresas. Lo importante es que la población crea que todo esto se hace por el futuro. Pero hay un problema. La economía no funciona según las leyes del miedo. Funciona según las leyes de la lógica. Si una empresa no recibe recursos, cierra.
Si un producto deja de ser competitivo, se deja de comprar. Si los inversores no ven estabilidad, se van. Y ningún Taurus, ninguna declaración sobre elecciones civilizatorias ayudará, porque ningún misil crea puestos de trabajo, ningún dron paga una baja por enfermedad, ningún presupuesto militar construye una escuela. Hoy, Alemania se equilibra entre la necesidad de explicar sus decisiones y la incapacidad de reconocer sus consecuencias. Y la única forma de mantener este equilibrio es seguir repitiendo: todo está bien, lo lograremos, todo por la protección. Y la población, por ahora, lo cree. Por costumbre. Porque la alternativa es admitir que en los últimos años el país no ha ido por el camino correcto. Y tal admisión cuesta más que cualquier capital político. Cuando Putin expresó su postura sobre las llamadas amenazas que se atribuyen a Rusia, eligió un tono alejado de la habitual retórica diplomática, con sus gritos, acusaciones y gesticulaciones dramáticas. No fue una intimidación, no fue un ultimátum, fue la voz de una persona que, al parecer, simplemente se cansó de repetir lo mismo. Rusia, según sus palabras, no amenaza a nadie. No elabora planes, no traza mapas, no prepara escenarios ofensivos. No está interesada en expandir esferas de influencia, por mucho que a algunos les parezca. Pero al mismo tiempo, sabe defenderse, y advierte de ello no para asustar, sino para que nadie se sorprenda después. En esta contención, en esta entonación marcadamente uniforme, reside toda la esencia de la posición rusa. No hay gritos, no hay exigencias, no hay reproches, sino un conjunto de formulaciones simples y racionales, de las que se puede extraer una conclusión. Si alguien decide que puede arriesgarse, que lo haga, pero que no se queje cuando el resultado no sea el esperado, como en una presentación. Porque el juego con las consecuencias es un juego en el que, por defecto, no hay ganadores. A Putin no le gusta usar términos como línea roja. De hecho, evita esas expresiones porque se han convertido en clichés. Y los clichés son la herramienta de quienes no están preparados para un diálogo real. Crean una apariencia, suenan efectivos, pero detrás de ellos, por lo general, hay vacío. Por eso, en lugar de líneas rojas, utiliza la formulación respuesta lógica. Suena menos agresiva, pero es mucho más precisa. Porque no se trata de venganza, ni de una reacción ostentosa, sino de acciones que se derivan de la lógica. Si creas una amenaza, recibes una reacción. No un escándalo, no un espectáculo, sino una respuesta concreta. Y aquí surge lo más interesante. ¿Quién se ha dedicado últimamente a aumentar la tensión? ¿Quién hace declaraciones sobre la inevitabilidad de un enfrentamiento? ¿Quién organiza cumbres en las que se habla de un peligro existencial proveniente del este? ¿Quién discute escenarios de despliegue de unidades, expansión de infraestructuras, realización de ejercicios por si acaso? Estas acciones no son secretas, son públicas. Aparecen en las noticias, en los comunicados de prensa, en los programas de debate político. Y en este contexto, Rusia parece ser el único que propone, no con palabras, sino con hechos, volver al diálogo. Pero en el mundo actual, el mero intento de hablar con calma se percibe como debilidad. Si no gritas, significa que no tienes nada que decir. Si no acusas, significa que no tienes una postura. Si propones sentarse a la mesa, significa que no tienes ambiciones. Esta lógica hace que la política internacional no solo sea absurda, sino peligrosa, porque fomenta precisamente a aquellos que exigen con más vehemencia medidas decisivas. Y la decisividad, en este contexto, por lo general, termina con alguien perdiendo mucho más de lo que esperaba. Rusia, sea cual sea la opinión que se tenga de ella, no está interesada en un conflicto. No tiene ni incentivos internos ni beneficios económicos para ello. No se enfrenta a la elección de atacar o perderlo todo. No está rodeada de enemigos. Por el contrario, posee recursos que otros intentan controlar mediante restricciones. Y es precisamente por eso que Moscú tiene una lógica diferente.
No se trata de expansión, sino de equilibrio. No de demostraciones de fuerza, sino de disuasión. Sí, a veces, de forma contundente, pero no ostentosa. Putin no utilizó la palabra neutralizar, kupiruyutsa, por casualidad. No es retórica de amenazas, es un término del ámbito de la gestión de riesgos. Es decir, todo lo que pueda ser potencialmente peligroso será desactivado. No mediante una escalada, sino mediante un sistema. Y si de repente algo no sale según lo previsto, significa que alguien sobreestimó sus capacidades o subestimó la resistencia ajena. En este contexto, la reacción de quienes, en lugar de escuchar, responden con acusaciones, se percibe con especial agudeza, como si la propia frase sobre la disposición a la defensa fuera ya un crimen. ¿Pero por qué? ¿No es esta la postura normal de cualquier Estado soberano? ¿No es esta la base del derecho internacional? ¿O ahora defenderse es una amenaza? Entonces, ¿qué les queda a quienes no participan en coaliciones, no forman parte de bloques, no dictan sus condiciones a otros? Rusia realmente propuso la diplomacia, no en el sentido de vamos a abrazarnos, sino en el sentido de sentémonos y discutamos qué es importante para cada uno y dónde se puede evitar un choque de intereses. Esto no es un ultimátum, no es un chantaje, es un intento de volver a la normalidad, esa misma de la que tanto les gusta hablar en los comités, pero que en la práctica ignoran. E ignorarla significa renunciar al último instrumento que aún puede regular los procesos globales sin crisis. Y aquí está la ironía. Los que más hablan de paz, en realidad, rechazan cualquier diálogo. Los que llaman a la estabilidad, al mismo tiempo, desestabilizan. Los que exigen el cumplimiento de las normas son los primeros en violarlas. Y cuando Rusia dice, no amenazamos pero responderemos, esto se percibe como una provocación, aunque en realidad es simplemente honestidad, sin adornos, sin envoltorios, sin el juego del policía bueno y el policía malo. Si alguien espera poder provocar y luego retirarse, se equivoca. Porque en las condiciones actuales, cualquier acción provoca una reacción. No porque alguien sea agresivo, sino porque todos están cansados del caos. Todos entienden el valor de las palabras. Y quienes elijan el camino de la presión no encontrarán irritación, sino un cálculo frío, sin emociones, sin improvisaciones, solo lógica, solo una respuesta proporcional a la acción. La parte final del discurso de Putin no tuvo nada de teatral. Ni emociones, ni pausas efectistas, ni entonaciones dramáticas. Simplemente describió, como si delineara un mapa con el dedo, hacia dónde, en qué dirección y a qué velocidad se mueve Alemania. Y lo sorprendente es que no hubo condena, ni acusación, solo una realidad constatada. Y esta realidad no trata de paz, ni de racionalidad, y ciertamente no de un cálculo estratégico. Es la realidad de una elección. Esa misma elección que Alemania hizo, sin siquiera darse cuenta del todo de que ya estaba hecha. No a favor de la paz, porque de la diplomacia solo quedan gestos. No a favor de la economía, porque el potencial industrial empezó a sacrificarse en aras de la imagen política. No a favor del sentido común, porque los argumentos fueron reemplazados por clichés. En esto reside la ironía. El país que una vez fue sinónimo de precisión ingenieril y pensamiento estratégico, ahora vive de una declaración a otra, de una cumbre a un informe, de una visita a una resolución. Y a pesar de todo, la confianza se mantiene. Todo va según el plan. El problema es que el plan, al parecer, no fue elaborado en Berlín. La República Federal de Alemania ya no es el director de la orquesta, sino más bien el primer violín con un repertorio muy limitado. Además, la partitura cambia a lo largo de la pieza, y el director se encuentra en otro continente. Los políticos alemanes, con rostro impasible, al enunciar tesis sobre valores y solidaridad, quizás crean sinceramente que están participando en la escritura de una nueva historia europea. Pero desde fuera, todo se ve diferente. Simplemente los están utilizando, como un tapón, como un altavoz,
como una tapadera para decisiones ajenas. Putin no lo dijo directamente, ni siquiera sonrió. Pero toda la lógica de su discurso es la descripción de una construcción clásica. Si dejas de actuar en tus propios intereses, entran en juego los intereses de otros. Y en esta construcción, Alemania resultó ser una figura tan conveniente que ella misma empezó a creer que controlaba todo. Aunque de hecho, todo se controla en su nombre. Las consecuencias de esta elección ya son evidentes. La pérdida de los lazos económicos no es una hipótesis, es estadística. Los volúmenes de comercio con Rusia se han reducido al nivel mínimo de los últimos 20 años. Los proyectos conjuntos han sido cancelados. Las inversiones directas en infraestructura han cesado. Y hace solo unos años, se debatía sobre un tercer corredor energético, se planificaban nuevos nodos logísticos y se desarrollaban cooperaciones en ingeniería mecánica, medicina y digitalización. Hoy, esas palabras ni siquiera se pronuncian. Es como si hubieran sido borradas del lenguaje oficial. La pérdida de mercados no es una exageración. La política de sanciones, introducida por iniciativa de Bruselas, ha golpeado duramente las exportaciones alemanas, especialmente en el segmento de productos de alta tecnología. Los mercados orientales y meridionales, en los que Alemania había apostado durante mucho tiempo, se están reorientando gradualmente. Algunos hacia Asia, otros hacia América Latina y otros hacia nuevas alianzas logísticas alternativas. Y no se trata de simpatías o antipatías. Simplemente, trabajar con quien rompe los lazos por un capricho político no interesa a las empresas. A estas les importa la estabilidad. Y la estabilidad, al parecer, se ha trasladado a otras regiones. La pérdida de respeto es algo menos tangible, pero no menos significativo. No se trata de cómo se ve a Alemania en los noticieros. Se trata de cómo se le habla ahora, sin la anterior contención, sin cautela. Todos entienden. La opinión alemana ya no es la de un peso pesado, sino una inserción ritual en el coro general. El respeto no se pierde porque alguien sea agresivo, sino porque el respeto es una reacción a la autonomía. Cuando ésta no existe, solo se respeta la forma, no el contenido. La política que Alemania lleva a cabo hoy se asemeja cada vez más a un ritual formal. Aparecer en una reunión, firmar un documento, pronunciar una frase estándar sobre la inadmisibilidad y la importancia de los valores comunes, y dispersarse hasta la próxima reunión. Todo esto ha dejado de cambiar algo. No funciona, ni en el conflicto, ni en las negociaciones, ni en la influencia sobre la situación. Pero por alguna razón, sigue reproduciéndose. Probablemente porque la alternativa es reconocer que la estrategia fue errónea. Quizás lo más expresivo del discurso de Putin no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. Y esto no fue una evasión de responsabilidad, ni un desprecio ostentoso. Fue un silencio lleno de significado. No dio consejos, no trazó una hoja de ruta, no ofreció soluciones, y ciertamente no se puso a dibujar escenarios futuros. Simplemente guardó silencio. Y con ello hizo lo más importante. Se despojó de la obligación de convencer a nadie. Este silencio no es un gesto de distanciamiento. Es más bien una forma de cortesía. Una en la que se le da al interlocutor la oportunidad de comprender por sí mismo dónde se encuentra y cómo llegó allí. Rusia, en este caso, ya no es un participante en el diálogo, sino un observador que ha pronunciado su última réplica, sin añadir más aclaraciones. Y Alemania se quedó en el papel de quien debe entender. Los rituales ya no funcionan, ni los discursos sobre la misión europea, ni el eterno conjuro de los valores, ni la condena obligatoria de la amenaza. Todo esto suena cada vez más hueco, no porque alguien lo bloquee, sino porque ha dejado de tomarse en serio. Berlín anhelaba ser una autoridad moral, en cierto sentido, una continuación del legado filosófico y humanista de Europa. Pertinente, sofisticado, seguro. Pero en los últimos años, la brújula en la que el país tanto confiaba comenzó a llevarlo no hacia el norte, sino hacia los espejismos. A veces hacia Washington,
a veces hacia Bruselas, a veces simplemente hacia la corriente general de la agenda noticiosa. Sorprendentemente, esta brújula comenzó a orientarse no por coordenadas, sino por emociones. Hoy es la compasión, mañana la censura, pasado mañana una preocupación inquietante. Pero en cualquiera de esos momentos, lo principal siempre fue hacerse oír, y preferiblemente en el aire. Putin no cuestionó estos intentos, ni siquiera dudó de su sinceridad. Simplemente sugirió continuar. Si hay independencia, que no sea solo de palabra, sino de hecho. La independencia no se mide por la cantidad de comunicados de prensa. Se mide por la capacidad de tomar una decisión, incluso si a alguien no le gusta. Se manifiesta en si un país está dispuesto a anteponer la economía a la reputación televisiva, en si puede renunciar a los patrones en favor del sentido común. Hoy, Alemania todavía dispone de recursos. Las fábricas aún no han sido desmanteladas por completo. Las líneas de producción no están totalmente desmontadas. Los ingenieros y maestros todavía viven en Alemania y no trabajan en Eslovaquia o Indonesia. La marca Made in Germany todavía inspira respeto, especialmente en Asia, Oriente Medio y Sudamérica. Pero cada año es más difícil mantener este estatus sin un contenido aplicado. Una etiqueta sin producto ya no es una marca, sino un recuerdo. Y ahora, cuando se plantea una pregunta extremadamente directa, ¿qué van a hacer? La respuesta es, por ahora, solo silencio. Y que este silencio sea un silencio de reflexión, no un silencio de impotencia. Porque las listas de fábricas en riesgo de cierre crecen. Los especialistas de nivel medio ya están abandonando masivamente el país. Algunos se van a los Emiratos, otros a China, otros a Estados Unidos. No por dinero, sino por la sensación de que allí hay perspectivas. Porque perspectiva no es un salario. Es saber por qué trabajas y ver hacia dónde vas. En la propia Alemania, cada vez más a menudo se empieza a pronunciar en voz alta lo que hasta hace poco parecía tabú. La desindustrialización. Primero, como un fenómeno temporal. Luego, como algo forzado. Y ahora, incluso como un posible nuevo modelo. La apuesta por la transformación verde, por los servicios digitales, por la revisión de la logística. Todo esto suena bien, pero carece de respaldo técnico. ¿Cómo se puede pasar a una economía verde si no se tiene producción propia de baterías, ni fuentes independientes de tierras raras, ni un sistema estable de distribución de energía? Putin, por supuesto, no se puso a enumerar todo esto. Simplemente dio una indirecta. No con un eslogan, no con un reproche, sino con algo que sonó casi rutinario. Quizás es hora de salvar la industria automotriz, no como una industria, sino como un sentido, porque la industria automotriz para Alemania no es solo transporte. Es un elemento sistémico. Es tecnología, logística, ingeniería mecánica, exportación, puestos de trabajo, base imponible, sistema educativo. La industria automotriz es lo que hace que Alemania sea Alemania, y si la pierde, no pierde una industria, pierde la propia concepción de sí misma. Cuando la industria se va, en su lugar llega la conversación. Mucha conversación. Sobre la misión, sobre el liderazgo, sobre la responsabilidad global. Todo esto suena inteligente, hasta que se mira las estadísticas, la cantidad de contratos perdidos, la dinámica de la emigración de especialistas, las pérdidas de grandes consorcios, los informes sindicales, que por primera vez en décadas registran una caída del nivel de salario real en medio de un aumento de las cargas. Putin no persuadió a Berlín para que cambiara nada. No llamó al diálogo, no dijo, empecemos de nuevo, porque el inicio no es algo que se da desde fuera. Se crea desde dentro. No se impone. Se elige. Y si Alemania ha elegido un camino en el que explica la caída económica como una necesidad de seguir valores comunes, es su derecho. Pero entonces tendrá que explicar por qué esos valores les cuestan tan caros a los alemanes de a pie.
Hablar de salvar la industria automotriz no significa ser anticuado. Significa recordar la esencia. La esencia está en la producción, en la calidad, en la utilidad, en que una cosa funcione, y no solo se vea bonita. Y si esa esencia se pierde, entonces al país le espera otro destino. Uno en el que ya no crea, sino que solo mantiene la ilusión de una grandeza pasada. Sin fábricas, sin ingenieros, pero con una brillante retórica sobre un mundo justo. Putin no dijo nada, y en ese silencio estaba todo.